Hay historias que no terminan por falta de amor, sino por exceso de silencio. Y esta es una de ellas. Todo comenzó con un chico que entró a una panadería buscando refugio de la lluvia y salió sin saber que acababa de encontrar a la persona que iba a amar en secreto hasta él. Final de sus días. Era una tarde gris cuando Daniel empujó la puerta de aquella pequeña panadería de barrio. No buscaba nada especial. Solo un café caliente y algo de pan mientras esperaba que pasara la tormenta. Detrás del mostrador estaba Clara acomodando bandejas recién horneadas. Cuando levantó la mirada y sus ojos se cruzaron por primera vez, ninguno de los dos lo supo. Pero algo quedó suspendido en el aire. Daniel comenzó a regresar cada mañana, al principio con excusas simples, que si el pan era más fresco ahí, que si el café tenía mejor sabor. Con el tiempo ya no necesitaba razones. Solo quería verla. Clara, por su parte, empezó a notar que siempre pedía lo mismo y que siempre sonreía nervioso cuando ella le preguntaba cómo estaba, un día mientras envolvía una barra de pan. Daniel se atrevió a preguntar su nombre. Clara respondió bajando un poco la mirada, como si su propio nombre fuera un secreto delicado. Desde entonces, él repetía ese nombre en su mente como si fuera una melodía. Pero había un problema. Ambos eran tímidos. Daniel interpretaba cada sonrisa breve como simple cortesía. Clara veía su prisa al salir como desinterés. Ninguno daba el paso definitivo. Entonces ella decidió intentarlo a su manera. Comenzó a escribir pequeños mensajes en las bolsas de papel, frases cortas, invitaciones discretas, incluso su número de teléfono cuidadosamente anotado en la esquina inferior. Daniel jamás vio aquellos mensajes. Salía de la panadería con el pan aún tibio entre las manos. Caminaba unas cuadras, arrancaba un pedazo y lo comía distraído mientras pensaba en ella. Al llegar a su destino, tiraba la bolsa sin mirarla. Nunca imaginó que en ese papel que desechaba había palabras escritas con ilusión. Clara esperaba cada tarde una llamada que nunca llegaba. Se convencía de que tal vez había sido muy directa, de que quizá él no estaba interesado. Aún así no se rendía. Cambiaba las frases, a veces escribía solo un saludo especial. Otras veces algo más claro como me encantaría tomar un café contigo fuera de aquí. Cada bolsa llevaba un pedazo de su valentía. Daniel por su parte también escribía. En su habitación guardaba hojas dobladas dentro de un cajón. Cartas largas donde confesaba lo mucho que le gustaba. Verla concentrada contando monedas como su voz le parecía tranquila. Como había memorizado la forma en que pronunciaba su nombre, pero nunca se las entregó. Siempre pensaba que ella solo era amable por trabajo. El tiempo pasó entre sonrisas contenidas y oportunidades desperdiciadas. Había días en que Clara intentaba alargar la conversación preguntándole por su trabajo, por sus planes del fin de semana. Él respondía amable pero breve, convencido de que, si se quedaba demasiado tiempo, parecería insistente, y así, entre miedos reflejados. Ambos creyeron estar siendo rechazados por el otro sin darse cuenta de que el sentimiento era mutuo. Un día Daniel no volvió, pasó una mañana, luego otra. Luego una semana entera sin que la puerta se abriera para dejarlo entrar. Clara intentó convencerse de que estaría ocupado, de que tal vez había cambiado de ruta o de horarios. Pero en el fondo una inquietud empezó a crecer. Siguió escribiendo mensajes por costumbre durante algunos días más, aunque nadie los recogiera, hasta que la ausencia se volvió demasiado pesada. Entonces tomó una decisión que nunca antes se había atrevido a tomar: buscarlo. Sabía su nombre porque lo había leído en la tarjeta bancaria cuando él pagaba, y también porque una vez, entre risas nerviosas, él mismo se lo confirmó cuando ella quiso estar segura de cómo se pronunciaba. Con esa pequeña información logró averiguar la dirección preguntando en negocios cercanos donde él a veces compraba. Cuando llegó a la casa tocó con manos temblorosas. Abrió una mujer de mirada cansada. Clara preguntó por Daniel intentando sonar casual. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro. La mujer la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Le dijo que Daniel había fallecido. Hacía 2 semanas en un accidente inesperado. Las palabras cayeron como una losa. Clara sintió que el aire desaparecía. Antes de cerrar la puerta, la madre le hizo una pregunta extraña. Le preguntó si ella era la chica de la panadería. Clara sintió sin entender del todo.
Entonces la mujer preguntó si era la destinataria de todas las cartas. Clara frunció el ceño y preguntó qué cartas. La madre la invitó a pasar. La casa estaba en silencio, un silencio que parecía conservar cada recuerdo intacto. La madre la condujo hasta la habitación de Daniel y abrió un cajón del escritorio. Allí había decenas de sobres, todos con el mismo nombre escrito con tinta cuidadosa, Clara. Clara sintió que las piernas le temblaban. Tomó uno al azar y lo abrió con manos inseguras. En la primera línea, él confesaba que cada mañana encontraba una razón nueva para entrar a la panadería. Que el aroma del pan ya no era lo que lo atraía, sino su sonrisa. En otra carta, describía cómo repetía su nombre mientras caminaba de regreso. Cómo temía invitarla a salir y perder incluso la oportunidad de verla detrás del mostrador. Había cartas donde planeaba frases que nunca se atrevió a decir, invitaciones que jamás entregó. Confesiones que guardó por miedo a ser rechazado. En una de las últimas escribió que quizá ella solo era amable por costumbre y que no quería incomodarla. Clara dejó caer el papel y comenzó a llorar. Entre sollozos explicó que ella también había intentado acercarse, que había escrito mensajes en cada bolsa de pan, que había dejado su número una y otra vez. La madre la miró sorprendida y preguntó qué mensajes. Fue entonces cuando Clara entendió la cruel ironía. Él nunca vio las palabras que ella escribía y ella nunca supo de las cartas que él guardaba. Dos corazones esperando señales que el otro jamás recibió. En esa habitación quedó claro que no faltó amor. Faltó valentía. Clara pidió quedarse unos minutos más. Se sentó en la cama de Daniel rodeada de aquellas cartas que nunca llegaron a su destino. Las leyó una por una como si intentara recuperar el tiempo perdido entre cada línea. En muchas se le hablaba de un futuro sencillo, de invitarla a caminar después de cerrar la panadería, de conocer sus sueños fuera de ese pequeño local lleno de harina y madrugadas. La madre le contó que, en los últimos meses, Daniel llegaba a casa sonriendo, sin explicar demasiado. Que mencionaba a una chica que hacía que el pan supiera distinto. También confesó que más de una vez lo vio escribir y romper cartas por inseguridad, hasta que decidió guardarlas todas, esperando reunir el valor suficiente. Clara comprendió entonces que ambos habían estado viviendo la misma historia desde lados opuestos del miedo. Él pensaba que era ignorado. Ella pensaba que era rechazada. Ninguno entendió que el silencio también puede ser una respuesta equivocada. Antes de irse, pidió llevarse una de las cartas. La madre aceptó y le dijo algo que quedaría grabado para siempre. No dejes que el miedo vuelva a robarte algo que el corazón ya decidió. Clara regresó a la panadería al día siguiente. Esa mañana no escribió ningún mensaje en las bolsas. En cambio colgó en la pared una pequeña nota que decía que el amor no se adivina, se dice, porque esta historia no trata solo de dos jóvenes que nunca coincidieron a tiempo. Trata de todos los que esperan una señal perfecta y olvidan que la vida no siempre da segundas oportunidades.